Tu mente no siempre te dice la verdad, pero casi siempre habla alto. ¿Te pasa que una idea oscura entra sin permiso y cuando quieres acordar, ya te quitó el día? Quédate hasta el final, Ann. Esta historia te mostrará, a través de la vida de gente común, cómo es que la mente puede entrenarse sin gritos ni fórmulas, solo con decisiones que cambian el rumbo. Marcos arreglaba bicicletas desde antes de tener barba. Aprendió de su padre, que afinaba radios viejas los domingos y decía que toda máquina canta mejor cuando alguien la escucha. El taller quedaba en una esquina donde el sol llegaba tarde y el olor a caucho limpio se mezclaba con café. Desde afuera la vida de Marcos tenía orden al trabajo, mates con la madre, mensajes de Lucía, la chica que conoció en la biblioteca. Por dentro, sin embargo, había un ruido, pensamientos grises que hablaban sin pausa. No vas a poder, Nse. Van a cansar de ti. Algún día se darán cuenta de que eres un error bien presentado. No eran gritos, eran goteras. El primer recuerdo nítido de esa radio fue en la escuela. Se equivocó en una exposición y oyó risas. Nadie se burló de él en voz alta, pero su mente guardó el archivo con un título: No te arriesgues. Cada tanto lo abría. Un martes, Marta, una clienta de ojos vivos, dejó su bicicleta apurada. Mi hijo tiene competencia mañana, dijo. Marcos asentía con seguridad, pero adentro la radio encendió el noticiero del desastre. Si fallas, el niño cae. Será tu culpa. Colgó la bici, respiró sin darse cuenta y siguió trabajando. La terminó a tiempo. Al día siguiente, el chico ganó una medalla. Fue suerte, respondió la radio, como si la realidad necesitara permiso para ser buena. Lucía, que trabajaba entre libros, tenía la costumbre de subrayar frases con lápiz para no herir el papel. Con Marcos, subrayaba la vida con paciencia. A veces se quedaban hablando hasta que el bar recogía sillas. ¿Qué te duele hoy?, le preguntaba con una sonrisa que no presionaba. Marcos respondía con rodeos, como quien intenta arreglar una cadena sin ensuciarse. Una noche, se animó en mi cabeza, se adelanta a los finales. Y casi siempre los escribe tristes. A Lucía no le dio consejos. Le contó de su propia radio en la mía. Dice que, si descanso, valgo menos. Rieron de sus tiranos privados. No porque fueran graciosos, sino porque compartirlos les bajaba el volumen. Lorenzo apareció en la vida de Marcos, como aparecen los puentes De pronto notas que estaban ahí antes que el río. Hombre de cuaderno negro, era conocido en el barrio por arreglar relojes sin prisa. Había perdido a su esposa años atrás y desde entonces caminaba con un silencio que no pesaba. Se sentaba en el parque, veía pasar bicicletas y tomaba notas. Marcos lo saludó muchas veces con un gesto. Un día, se sentó a su lado. Las bicicletas y los relojes son primos, dijo Lorenzo, sin levantar la vista. Ambos necesitan ritmo. Y ambos se traban, respondió Marcos. La mente también, añadió el viejo. A veces, adelanta minutos que no existen. No hablaron de técnicas, ni de respira así, ni de cuenta hasta tal número. Lorenzo prefería contar historias. Le habló de Clara, una vecina que cada madrugada se levantaba a revisar si había cerrado el gas. No dormían durante años. Creyó que, si dejaba de revisar, su casa ardería. Un día, su nieta de 6 años le dijo: abuela, tu miedo tiene sueño. Lloró, y aquella noche, por primera vez, dijo en voz alta: hasta mañana. Casa Ann cerró una sola vez. Durmió 2 horas seguidas. No había un método. Había un gesto de confianza, repetido hasta volverse costumbre. A la mente le gusta el poder, comentó Lorenzo. Se siente reina cuando le obedeces sin preguntar, pero se calma cuando la tratas como a una niña que te pide otro cuento a las 3 de la mañana. No le grites. Ann repite con ternura: ahora no. Marcos escuchó como quien reconoce un idioma que no hablaba hace años. Volvió al taller con esa frase en el bolsillo: ahora no, Ann. Al primer pensamiento oscuro del día, esa entrega te saldrá mal. No luchó. Solo le dijo, en silencioso respeto: ahora no, estoy trabajando. No desapareció, pero se acomodó en el pasillo, sin invadir la mesa. La madre de Marcos, que ponía notas en la heladera,
Notó cambios que no sabía nombrar. Marcos empezaba a hablarle del día sin adelantarse a mañana. Tenían su propio diccionario, aun cuando él decía ruido, ella respondía: te prepárote. Esa complicidad mansa, hecha de gestos mínimos, también enseñaba a la mente a bajar la altura. Llegó el invierno con su costumbre de apagar colores. El taller, sin embargo, tenía luces cálidas y la risa de Tommy, un aprendiz que no sabía usar el silencio. Tommy idolatraba a Marcos y, a la vez, lo miraba con el miedo de quien no quiere decepcionar. Un jueves, rompió una pieza. La radio de Marcos, siempre lista, ofreció su titular Ambiste. No puedes liderar. Se te rompe lo que tocas. Apenas lo oyó. Miró a Tommy, al borde del llanto, y dijo algo que no estaba en su guión de Siempre en Pasa. Tommy parpadeó. El reloj de pared siguió, indolente, marcando que el mundo no había terminado. En la mente, tomó nota. A veces, dominarla es enseñarle con hechos quién manda. Lorenzo contaba otra historia, la de un panadero que había perdido a su esposa y que, por meses, no pudo amasar sin pensar que era inútil seguir. Cada mañana, el horno le decía, ¿para qué? Un día, una vecina dejó en la puerta una carta sin firma. Hoy tu pan. Me sostuvo en el panadero, entendió que, aunque su mente dijera no tiene sentido, sus manos podían decir igual, hago lo mío. No era heroicidad, era fidelidad sencilla. La mente, demasiado dramática para comprenderlo, tuvo que callar frente al aroma del pan. Cuando la vida te parta en dos, dijo Lorenzo una tarde de viento, dile a tu mente que no elija titulares, aunque haga fila. Tu corazón sabe trabajar en silencio. Marcos comenzó a notar lo que antes se perdía entre quejas anticipadas, en el brillo de una rueda recién pulida. La manera en que Lucía sentía con los ojos, el gracias de Marta cuando su hijo se bajó de la bici, con una sonrisa que le ocupaba la cara. La radio seguía allí, pero ya no era la única emisora. Una prueba grande llegó en forma de nube. Tenemos que hablar, escribió Lucía, la frase que en internet siempre anuncia tormenta. Marcos, que solía saltar a conclusiones como a charcos, se quedó quieto. Citó a Lorenzo en su mente en que no elija titulares. Quedaron en un café chiquito. Lucía no habló de ruptura, habló de cansancio. Quiero volver a estudiar, dijo. Pero me asusta no poder con todo. En la radio de Marcos, quiso sugerir que él era un peso. Se quedó callado, no escuchó. Ofreció acompañar horarios, mates para trasnochar, paseos cortos cuando sobrara media hora de aire. La mente, al verse no obedecida, se sentó. Aquella noche, Marcos caminó a casa con frío y una certeza sin nombre. Había ganado una batalla que nadie aplaudiría, pero que le devolvía el gobierno de su propio día. Hubo derrotas, por supuesto, días en que la radio se apoderó del taller y un tornillo perdido fue Siempre me pasa, y una cita pospuesta fue No soy importante para nadie. En esos días, Marcos hacía algo muy poco heroico. Encerraba antes, pasaba por la casa de su madre, comían sopa en silencio y miraban fotos viejas. La mente, confundida frente a una ternura que no sabía traducir, se dormía en el sillón. Lorenzo envejecía con delicadeza. A veces le temblaban más las manos y el cuaderno negro tenía bordes gastados. Siguió contando historias. La de Inés, que repetía frente al espejo sus derrotas hasta aprender a decir ya pasó, con la misma voz con la que antes se castigaba. La de Hugo, que todos los días se convencía de que su jefe lo odiaba, hasta que un día, al verlo llorar, descubrió que el hombre estaba enfermo y que su seriedad era miedo, no desprecio. Esas pequeñas revelaciones eran bofetadas amables a la soberbia del pensamiento negativo. La mente dice, todo es por ti. Y la vida responde, no todo gira a tu alrededor, aunque descanso. El barrio entero parecía participar, sin saberlo, del entrenamiento de Marcos. La señora del quinto lo frenaba para pedirle que le mirara la cadena de la bicicleta de su nieto. El vecino del negocio de al lado, que discutía con todos, empezó a saludarlo con un gesto breve, cuando lo vio barrer la vereda, aunque no le tocara. Tommy, el aprendiz, le llevó un dibujo a Marcos, con una capa, arreglando una bici que volaba. Se rieron juntos. A nadie dijo superhéroe. A la mente
el ridículo la doméstica con más eficacia que la solemnidad. Un mediodía de verano, la luz se cortó de nuevo. El taller se quedó en un silencio raro. Marcos salió a la calle y vio que medio barrio estaba igual. Los pensamientos negativos aman los apagones porque no soportan quedar a oscuras. Esta vez, sin embargo, el silencio parecía una plaza limpia. Se sentó en el umbral y vio a Lorenzo a lo lejos, caminando lento. Levantó la mano y lo llamó. Compartieron una botella de agua y la tarde que no apuraba. Lorenzo dijo, como quien comparte una receta muy simple: cuando todo calla, tu mente busca ruido. Dile que aprenda a escuchar. ¿Qué?, preguntó Marcos. El mundo es las voces que no son la suya. La risa de los chicos, el motor que arranca, el viento en las hojas, la bicicleta que cruza, alguien que canta desafinado. A la mente, cuando le das otros sonidos, se le olvida gritar. No era un ejercicio, era un modo de estar. Marcos lo practicó sin darse cuenta. Empezó a reconocer a los clientes por el sonido de sus bicicletas, a Lucía por el chasquido con que pasaba la página, a su madre por el susurro de su delantal. De pronto, el narrador oscuro perdió el monopolio. El día que Lorenzo no llegó al parque, no hubo alarma. Llegaron noticias después. Ann estaba en casa. Con un resfriado rebelde, Marcos le llevó pan y dejó un papel en la puerta. Un dibujo de una bicicleta con un timbre en forma de corazón. Al dorso, escribió: gracias por enseñarme a no obedecer a la primera voz. Pasaron meses. Marta volvió con su hijo, más alto, con otra bicicleta. Dice que quiere trabajar contigo cuando termine la escuela. Marcos se rió, miró a Tommy y dijo: Ann, yo también sigo aprendiendo la radio. Que aún vivía en su cabeza, trató de instalar un ¿qué vas a enseñar tú? Pero la vida, con sus pruebas pequeñas, le había respondido demasiadas veces: Ann se enseña con presencia. Un atardecer, Lucía lo esperó en la puerta del taller con un cuaderno nuevo. Para que escribas las historias del barrio, dijo. Marcos se quedó mirando la tapa. Nunca se había creído un contador de historia. La mente, con ironía, le recordó la exposición de la escuela. Él sonrió, casi con cariño por ese viejo reflejo, y sin pelear, lo dejó hablar hasta que se cansó solo. Abrió el cuaderno y en la primera hoja escribió una frase que no sabía que tenía adentro: Ann no. Todos los pensamientos son invitados, algunos solo pasan por la vereda. Ann cerró el cuaderno con una paz que no hacía ruido. La vida siguió con su mezcla de cuentas por pagar, bicicletas que chillan, mates que se enfrían, besos que llegan tarde, cielos que cambian de humor, la mente también. Algunos días quiso recuperar el trono. Marcos la miró como a una nube que amenaza, y sin embargo, no descarga. En los días en que descargaba, buscaba Teshuan, una conversación con Lucía, una caminata hasta el parque, el pan del mediodía con su madre, una visita breve a Lorenzo. Descubrió que dominar la mente no es vencerla, sino ponerla en su lugar. No es callarla para siempre, sino enseñarle a hablar más bajito. Una noche, el barrio celebró la fiesta de la plaza. Hubo luces, música desafinada y churros que olían a infancia. Marcos caminó entre la gente con la tranquilidad orgullosa de quien ha hecho las paces con su propia cabeza. Se encontró con un adolescente que, nervioso, le dijo: a mi mente no para. Marcos no le recitó nada, lo miró con la paciencia que le habían prestado y dijo: la mía tampoco, pero ya no dirige la orquesta. ¿Cómo hiciste? ¿Vivir? Respondió Ann: seguirán escuchar a los que me quieren. No creerle siempre al primer pensamiento. Y, cuando me caigo, volver. No puedes evitar que la mente fabrique tormentas, pero puedes negarte a ser su meteorólogo. La vida tiene su clima, tu casa, su techo. Dominar la mente no es expulsarla de la mesa, es pedirle que hable cuando sea su turno. Hay voces alrededor que te enseñan a bajar el volumen en la que te ama, sin prisa, la que cocina sin ruido, la que repara los segundos con un cuaderno negro. Si las escuchas, la radio pierde audiencia. Si esta historia te habló, escribe en los comentarios: a hoy no elijo el primer pensamiento. Cuéntame qué parte te recordó a tu vida en la radio, que no calla. El horno que preguntaba ¿para qué? La carta sin firma, el reloj paciente. Suscríbete para más relatos
que ordenan la mente y el corazón, y comparte este video con quien necesite que alguien le diga, con ternura y firmeza, ahora no.